Buenos días amigos de Perú Reporte, el día de hoy nos encontramos con el primer actor, Víctor Prado. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Lisset, ¿cómo estás? Mucho gusto. Víctor, sabemos que el fondo y sitio ha dejado la valla en alta a todo terreno, pero ¿crees que De Vuelta al Barrio ha cumplido las expectativas? Bueno, yo he entrado recién, pero creo que ha cumplido las expectativas. Lo que pasa es que era un formato diferente, Ujú. tenía que ver con una época. Entonces, la época restringe un poco, a veces, ciertas posibilidades de hablar cosas sobre el momento. Lo que hacía el fondo al sitio es tomaba a veces mucha referencia de lo que estaba pasando en los momentos y, esta serie no puede hacer eso, más bien referirse a estos años de los 70, 80, donde a veces la gente que no ha vivido en esos momentos decía, oye, pero ¿por qué todavía usan el teléfono de esta Ujú. manera? O esa radio ya no existe, entonces, ¿y por qué no usan el celular? Entonces ha habido Claro, un primer momento de acostumbrarse a los tiempos a- a tradicionales. los te- al ámbito de la Ujú. serie, ¿no? Pero después, ahorita en estos momentos, está en un rating muy alto, Sí. ¿sí? Eh, en la película El Limpiador, Sí. nominado a muchos premios internacionales, no tuvo tanto éxito comercial en el Perú. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, es que lo que pasa no es una película hecha para ser visto por un público Ujú. inmenso, ¿no? Sino es una propuesta de lo que podría llamarse una película de autor, ¿no? Es una propuesta que bien íntima, bastante contemplativa, pero trata un tema muy profundo. Y a veces el público, Mm. el cine es diversión, entonces entretenimiento, y la gente a veces también busca principalmente ese camino, ¿no? Pero digamos, se va haciendo público y hay muchas películas donde el cine de autor está poco a poco buscando nuevas posiciones con el público, ¿no? Se va acostumbrando con esto de los festivales. Lima ahora tiene un montón de festivales muy Ujú. importantes, interesantes, aparte del Festival de la Universidad Católica, ¿no? Claro. Y cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia al ser nominado al lado de Ricardo Darín en los premios Platino? Bueno, uno que fue una gran sorpresa, yo digo, ¿qué Ujú. hago entre tanto genio, monstruo del cine internacional, ¿no? Ha sido un gran halago, ya al ser nominado nomás yo ya me sentía privilegiado, premiado, este, ya lo máximo. Y conocer a todos estos artistas, actores, actrices del ámbito internacional, ¿no? Que a veces uno no tiene la oportunidad de todos los días de verlos, aparte de las noticias periódicos, ¿no? Sí, también me pareció muy interesante la propuesta del personaje que interpretaste de Adolfo Hitler, ¿ya? Quería saber cómo fue el proceso de construcción de este personaje. Bueno, eso fue en la serie Goleadores que dirigió Michel Gómez. Mm. Bueno, un poco ver primero todas las películas, ver lo que decía eh, y después buscar la caracterización física, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, pues, es que a veces las cosas cuando se hacen con convicción y por las cosas extrañas o ridículas que uno dice, el personaje pasa a ser más gracioso o más ridículo también, ¿no? Claro. También existe una película que tuvo muchas expectativas en los últimos tiempos, que fue Caiga quien caiga. Ah, En esa película eh, era muy polémica, pero enfocándome para decirte eh, cuál crees que ha sido el resultado final. bueno, era una película necesaria un poco para que las nuevas generaciones que Ujú. no han pasado por toda esta, no se podría decir que es el inicio de la corrupción, ¿no? Pero la corrupción siempre la hemos tenido, pero Ujú. de alguna manera como que se instauró de manera, ¿cómo se puede decir? Ya más a nivel de clan, Ujú. de mafias, ¿no? Entonces creo que era una película importante para ser mostrada. El libro es importantísimo leerlo, ¿no? La película se restringe un poco a cosas muy puntuales, muy específicas, dando por hecho
que es un público que ya sabe los antecedentes, ¿no? Quizá es que en primer momento esta película estaba planteada más para hacer una especie de miniserie. Claro. Entonces por capítulos donde se podría desarrollar cada personaje, cada momento se podría desarrollar más detenidamente. Entonces una película en 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, a veces se hace más resumen de todo eso, ¿no? Pero es una película importantísima, creo. Sí, muy interesante también. Víctor, muchas de las personas te conocen como Pitichón. Sin embargo, has tenido muchísimos más importantes trabajos, creo yo, a lo largo de tu trayectoria. Pero, ¿qué significa para ti Pitichón en tu vida profesional? Todos los trabajos son importantes, por más sencillos que uno los haga, lo que hay que hacerlo es con verdad. Claro. Entonces así hagas el personaje más ridículo que sea o más sencillo, ¿no? Yo creo que sí, hay que hacerlo con convicción. ¿Qué significó un poco Pitichón? Fue el rompimiento de alguna manera, ahora hay mucho menos, pero antes un poco como que las cosas eran bueno o malo, ¿no? Y si eras malo no te juntabas con los buenos, y si eras bueno no te juntabas con los malos. Y dentro de eso, a nivel artístico, el asunto era como que el arte y la televisión son agua y aceite, que no podrían juntarse. Entonces para mí también fue una decisión un poco difícil, porque mis amigos me decían que vas a hacer esas cosas, que meterte en sonceras, que no sé cuál. Además yo venía de trabajar con gente del teatro de la Universidad Católica, de una cosa de tipo de formación, y hacer un programa cómico era pues supuestamente una categoría mucho menor, pero no, inclusive hasta mismo Catone, la misma gente en esos entonces decía pues este teatro comercial, este teatro banal que no sirve, y la historia está demostrando, Catone ha sido uno de los pioneros de formar gente, espectadores para el teatro, y el público elige lo que quiere ver en última instancia, ¿no? Y también dentro de sus espectáculos ha hecho cosas muy buenas. Pero volviendo al asunto de esto, entonces para mí algunos amigos me han hasta insultado. Pero entonces por eso en ese primer momento yo dije, me voy a disfrazar para que nadie me conozca. Y en vez de ser una cosa más oculta, resultó ser un poco más impactante a nivel físico, la construcción de ese personaje. Un poco pensaba en los hermanos Mars, en el bigotón de los hermanos Mars. Y eso, y fue una linda experiencia, en verdad. Trabajar, pues, en verdad Tulio Loza es uno de los comediantes, de los mejores comediantes, es uno de los mejores comediantes, que ahora a veces son las circunstancias que no lo ponen en su sitio, pero en verdad es un apreciado comediante y artista, ¿no? Claro que sí. Y para culminar, en la obra Los Perros, existe un patriarcado en el escenario y dirigido por una mujer. Cuéntame cómo ha sido la experiencia. Bueno, no solamente dirigido por una mujer, sino producido por una mujer y un grupo de producción de puras casi mujeres, ¿no? Todo el planteamiento artístico, ¿no? Es que como la obra son puros hombres los que están ahí, los delincuentes, los de la banda, entonces era necesario el contrapeso, creo, ¿no? Y además la visión justamente de este lado femenino, de este lado que hace más humano a estos personajes que supuestamente son gángster, pero en el fondo tienen sus propios códigos, sus propios honores, sus propias claves, su propia ética para su mundo, ¿no? O sea, el asunto de la traición, ¿no? El asunto de la hermandad, de la familia. Entonces hay códigos que han sido muy bien reflejados por esta mujer, pese a que Tarantino se encarga de todo lo sangriento, pero sin embargo también él
busca en los personajes ese lado profundo del ser humano, ¿no? O sea, todos tenemos maldad, pero a la vez también todos tenemos Nuestro corazón. amor